Dios les bendiga a todos los que nos escuchan, nos van a estar escuchando. Déjame hacerte una pregunta solamente, amigo o amiga que me escuchas. Si tú murieras esta noche, ¿estás 100% seguro de que irías a la gloria con Dios? Si tu respuesta es no, déjame hacerte otra pregunta. Si tú pudieras hacer lo que la Biblia dice para poder llegar al cielo, y es algo que tú puedes hacer, ¿lo harías? Si es algo que esté a tu alcance hacerlo, ¿lo harías? Si tu respuesta es que sí, déjame decirte solamente 4 cosas muy importantes y sumamente esenciales para que tú puedas entrar a la gloria con Dios. Número 1, la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que el pecado nos separa de Dios. El pecado nos impide entrar a la gloria con Dios. ¿Y qué es el pecado? La palabra de Dios nos enseña en Gálatas 5:19 en adelante, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios nos da una lista de cosas que son de la carne, hermanos, que son pecado. Amigo, amiga que nos escuchas, si tú has practicado alguna de estas cosas, de las cuales la palabra de Dios nos dice, si has mentido, si has tomado, si has robado, si has maldecido, si has desobedecido, si te has enojado, la palabra de Dios nos dice que eso es pecado. Y la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea que todos somos pecadores. Yo soy un pecador. Tú que me escuchas eres un pecador. Toda la humanidad somos pecadores. Hemos pecado y hemos ofendido la divina santidad de nuestro Dios. La segunda cosa, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú reconoces que eres un pecador? Si tu respuesta es que sí, tú dices, sí, hermano, yo he pecado. Déjame decirte la segunda cosa. La palabra de Dios nos enseña que hay una paga por nuestros pecados. Hay una consecuencia por el pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte, hermanos, es la separación del pecador de Dios en un infierno y por siempre, para toda la eternidad. La persona después de morir, si no tiene a Cristo, va directa a un infierno porque el pecado la separa de la presencia de Dios y va directo a ese lugar de tormento. La palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La pregunta es, amigo, amiga, ¿te gustaría ir a ese lugar de tormento? A ese lugar en el cual la Biblia dice que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere, y la persona que cae en ese lugar no tendrá una segunda oportunidad, y la persona que entra en ese lugar, que es el infierno, el lugar de tormento, no va a salir nunca, por la eternidad estará sufriendo en ese lugar. Déjame preguntarte nuevamente, ¿te gustaría ir a ese lugar de tormento? Si tu respuesta es que no, déjame decirte el tercer punto. La palabra de Dios nos enseña que la única persona que te puede salvar es Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, la palabra de Dios dice en Romanos 5:8,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún sabiendo el Señor que tú y yo somos pecadores y que íbamos a pecar, aún sabiendo lo malo que pudiéramos llegar a ser nosotros, el Señor Jesucristo decidió morir por nosotros solamente por amor. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo vino a este mundo, Él nació por medio de una virgen que usó el Espíritu Santo, la Virgen María. El Señor Jesucristo creció, fue golpeado, fue escupido, fue latigueado, le dieron de puñetazos, lo escupieron en su rostro, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz y él murió en esa cruz derramando toda su sangre solamente por amor a ti y por amor a toda la humanidad. ¿Para qué? Para que no vayamos a ese lugar de tormento que es el infierno. Déjame hacerte una pregunta más. ¿Tú crees que el Señor Jesucristo te pudiera salvar del infierno? Si tu respuesta es que sí, déjame decirte que estás en lo correcto. La palabra de Dios nos enseña que Él es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados para poder entrar al cielo. La palabra de Dios dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y nota, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El problema, amigo, amiga, para entrar al cielo, dice la Biblia que es el pecado. Pero también la Biblia nos enseña cuál es la solución a ese problema. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado para poder entrar a la presencia con nuestro Dios en el cielo. Déjame hacerte un último punto. Déjame decirte, la palabra de Dios nos enseña lo que tenemos que hacer para obtener esa salvación, para poder entrar a la gloria con nuestro Dios. En Romanos 10:9, la palabra de Dios nos enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente dos cosas, amigos, solamente confesarlo con nuestra boca, o sea, estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice y creerlo en nuestro corazón. ¿Por qué en el corazón? Porque la palabra de Dios nos enseña que de lo profundo del corazón salen todas las cosas perversas, todo lo malo sale del corazón. Por eso es necesario que creamos en nuestro corazón en el Señor Jesucristo y que lo recibamos en nuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que es lo único que tenemos que hacer, hermanos. La palabra de Dios dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Te hago una última pregunta. ¿Qué te gustaría hacer con Jesús? ¿Qué te gustaría hacer con ese regalo de la vida eterna que Dios te ofrece? ¿Recibirlo o rechazarlo? Si tu respuesta es que lo quieres recibir para tener esa salvación y esa seguridad de que vas a ir a la gloria con Dios, solamente cierra tus ojos, ahí donde tú te encuentres, cierra tus ojos y repite esta oración con fe en tu corazón. Señor Jesús, en esta hora me vengo arrepintiendo de todos mis pecados. Te doy las gracias por haber muerto por mí y haber resucitado. Te pido que me salves del infierno, entra en mi corazón, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Todo te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, amigo, amiga que nos escuchas, si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, creyendo en el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Si tú tuviste fe en el Señor Jesucristo en estos momentos y le abriste tu corazón a Él, ahora tú eres hijo de Dios. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú creíste en el Señor Jesucristo y lo recibiste en tu corazón en estos momentos, tú ahora eres un hijo de Dios. Ahora Dios es tu Padre. Y también la palabra de Dios nos enseña en Romanos 8:1, nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que el infierno ya no es un lugar que te esté esperando a ti después de la muerte. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes al Señor Jesucristo en tu corazón. Y la palabra de Dios dice que ahora ya no hay ninguna condenación para ti. Y la palabra de Dios nos enseña que esa salvación solamente la pudiste obtener, la pudimos obtener a través de la fe y por la gracia de nuestro Dios. No es por lo que tú y yo hagamos. No es por las buenas obras que lleguemos a hacer o que hayamos hecho, no, la palabra de Dios dice en Efesios 2:8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación que tú obtuviste en este momento, que le abriste tu corazón al Señor, creíste en Él, tuviste fe en Él, esa salvación solamente la obtuviste por la fe nada más, no por las obras. Las obras nunca nos van a dar la salvación. Lo que nos dio la salvación es el haber creído en el Señor Jesucristo, el haber creído en nuestro corazón en el Señor Jesucristo. Y por último, Juan 5:24 nuevamente dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios dice que si tú escuchaste este mensaje y tú creíste en la palabra de Dios y recibiste a Jesús en tu corazón, tú ya tienes la vida eterna. Ya la tienes, no que la vas a tener un día, no, ya la tienes. Y nada ni nadie te puede quitar esa vida eterna, porque el Señor Jesucristo ahora mora en tu corazón. Dios te bendiga.